Buen día para todos y todas, estimadas comunidades académicas de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas y ALU, de la Red de Colegios del Distrito Lasallista de Bogotá, los representantes de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los Hermanos de La Salle, los invitados de las universidades de la ciudad de Bogotá y del país, los miembros de las redes y grupos de investigación a nivel nacional, a los estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad. La Rectoría de la Universidad de La Salle, el Departamento de Formación Lasallista y el Grupo de Investigación Intersubjetividad en la Educación Superior les damos la bienvenida a la segunda sesión de la Cátedra Institucional Lasallista 2020. Extendemos el saludo a los directivos de la universidad, al hermano Nicky Alexander Murcia, rector, al hermano Cristian James Díaz Mesa, vicerrector académico, a la doctora Leonor Botero Arboleda, vicerrectora de Investigación y Transferencia, al hermano Diego Andrés Mora Arenas, vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano, a la doctora Patricia López Velázquez, vicerrectora administrativa, al hermano William Fernando Duque Duque, director del Departamento de Formación Lasallista. En esta segunda sesión de la cátedra contamos con la presencia de la doctora Susana María Vidal, quien abordará el eje temático Educación y Nuevos Humanismos. Como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentará sus reflexiones en torno a la pregunta ¿cuál es el sentido que queremos dar a la educación para un nuevo humanismo? Reflexionar sobre la educación requiere algo más que estudios comparativos entre los programas, sus objetivos, contenidos, métodos, etc. Más bien es necesaria una investigación amplia que incluya aspectos epistemológicos, ontológicos, discursivos, culturales, políticos, sociales y contextuales, de lo que se puede o no conocer, decir, hacer, lo que se transmite como saber legitimado, así como aquello de lo que no se habla, pero se transmite en actos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La doctora Susana es médica con especialización en medicina interna y maestría en bioética de la Universidad de Chile en alianza con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos es especialista del programa de bioética y ética de la ciencia para América Latina en el Caribe de la UNESCO. Es coordinadora académica del Programa de Educación Permanente en Bioética, Red Bioética UNESCO, así como coordinadora ejecutiva del Consejo Directivo de la Red Bioética. Su trayectoria académica y administrativa muestra que ha sido coordinadora del área de bioética del Ministerio de la Salud en Córdoba, Argentina, de la red de comités hospitalarios de bioética, ha sido coordinadora de la Comisión de la Provincia de Ética de la Investigación en Argentina, miembro del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones de Córdoba, así como miembro de la Comisión de Bioética del Superior Tribunal de Justicia. En estos momentos le damos la palabra al hermano Nicky Alexander Murcia para dar la bienvenida al evento. Muy buenos días, estimados miembros de la comunidad académica en general y en particular de nuestra Universidad de La Salle. Es un gusto para nosotros continuar esta reflexión que nos hemos propuesto a lo largo de este 2020, denominada Nuevos Humanismos. Este ejercicio que fue iniciado a través de la conferencia del señor Manuel Reyes Mate, donde centró su reflexión a través del cuidado de los otros, es complementada en el día de hoy por la doctora Susana Vidal, quien nos hablará de estos nuevos humanismos y en la parte educativa. Agradecemos desde ya a la doctora Susana porque nos permite igualmente en este ejercicio poder seguir tomando conciencia de las implicaciones que tienen los nuevos humanismos en el siglo XXI, al igual que profundizar la reflexión en la cual estamos adelantando, de tal modo que podamos generar propuesta y por último poderlo traducir a nuestra coherencia en la vida cotidiana a través de nuestras opciones. Agradecemos sus aportes, sus ideas, sus reflexiones, que de seguro nos va a permitir a toda la comunidad educativa profundizar y adentrarnos mucho más en lo que implican estos nuevos humanismos. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas a esta Cátedra Institucional Lasallista.
Muchísimas gracias, hermano Niki. Y a continuación le damos la palabra a la doctora Susana María Vidal, quien abordará el eje temático Educación y Nuevos Humanismos. Doctora Susana, bienvenida y el auditorio es de usted. Bueno, sí, está todo activado. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento sincero por esta invitación de la Universidad de La Salle. Yo conozco de la larga tradición humanista y sobre todo filosófica de la formación de esta escuela y por tanto me siento desafiada por esta invitación. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan hoy de la universidad, agradecer a la cátedra institucional lasallista y particularmente, bueno, al amigo Jorge Martínez, al profesor Jorge Martínez, con quien compartimos parte de nuestras actividades en la red bioética, y a los organizadores, la doctora Reyes Sánchez y el doctor Jiménez Hurtado, por todo lo que han estado haciendo hasta ahora para hacer posible esta presentación. Voy a compartir ahora mi pantalla porque traje una presentación. Vamos a ver. Ahora puse share. No sé si se está viendo mi pantalla. Voy acá. ¿Se está viendo ahora, por favor? Perfecto, doctora Susana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que la invitación a hablar de nuevos humanismos y el cuidado de la casa común como un compromiso con la paz ha sido particularmente oportuno, sobre todo porque la construcción de paz es un objetivo fundamental para nosotros en UNESCO, pero como ustedes saben, yo trabajo en el programa de bioética y ética de la ciencia, pero también coordino los programas de filosofía y humanidades para América Latina. En este sentido, me voy a dedicar especialmente a repensar la educación en bioética, permitiéndome poner el bio entre paréntesis en términos de que voy a hablar de educación en ética, de una ética de la vida, lo que me parece que está muy ligado precisamente a la propuesta que ustedes están haciendo, pero que para hacerlo vamos a tener que repensar la bioética frente a los desafíos globales. Así que esta presentación va a tratar de girar alrededor de 3 preguntas fundamentales que hace unos años, yo diría 5 años, traté de desarrollar en una publicación sobre educación en bioética y que hoy me parece que sus respuestas han cambiado. La primera es qué debemos enseñar en el campo de la bioética. La segunda es por qué la educación en bioética es necesaria hoy en particular y qué queremos lograr y para qué educamos en bioética. Estas que parecen preguntas muy semejantes, en el fondo creo tienen respuestas distintas. La primera pregunta para nosotros es sustantiva en términos para poder dar una respuesta a estas 3, 4 preguntas que hicimos recién, es poder redefinir qué entendemos por bioética. Es decir, hacer una reflexión profunda sobre cuál es el concepto y campo de la bioética, a pesar de que muchos dicen que hay bioéticas, aún así nos parece fundamental definir, por ejemplo, cuál es el campo objeto de estudio de la disciplina, de qué se ocupa y cuál es su marco de referencia normativa, es decir, cuál es su episteme en términos de su marco de referencia de fundamentación, su método y su objeto y campo de estudio. Y particularmente cómo esta disciplina, desde lo que fue planteado en los orígenes hasta hoy, ha ido cambiando. Algunas escuelas han ido planteando que la bioética surge fundamentalmente de la ética médica y de la deontología profesional, y eso ha sido así particularmente en la bioética norteamericana, de la que muchos somos herederos.
somos no personas, sino la región latinoamericana bebió mucho de esta tradición. Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 o 15 años, América Latina ha ido reestructurando, redimensionando el concepto de bioética para acercarse más a otra raíz de la bioética, que se llamó bioética global, más cercana a la tradición potteriana, vamos a llamar. Ustedes saben, Van Rensselaer Potter, que fue una propuesta que hizo originalmente una propuesta de la bioética entendida en términos indivisibles, de una ética de la vida que no puede ser separada de su contexto ambiental y social. En ese sentido, inspirado fuertemente por Aldo Leopold, Potter propuso el concepto de bioética global ya desde los comienzos, y esto fue simultáneo. Y hoy estamos de alguna manera girando alrededor de estos dos conceptos entre ética biomédica y bioética global, pero nosotros trabajamos y vamos a hablar hoy de bioética global. Entonces, nos parece que la bioética hoy precisamente está tratando de retomar ese camino mucho más amplio de que originalmente se pensó como la raíz incluso de las ciencias ecológicas, de una ecología preocupada por el futuro de la vida en el planeta, es decir, la vida en todas sus expresiones, y en este sentido una bioética global va a hablar de una ética de la vida, pero no solamente de la vida humana. Y entonces este enfoque viene a poner de manifiesto dos corrientes, como decíamos, que van más allá de la biomédica y la ecológica. Y acá tomo unas palabras de un autor colombiano que publicó en un precioso libro que se hizo público hace algún tiempo, como Bioética como una ecología de saberes, y que habla de que en la mayoría de los establecimientos se enseña lo que se llama una bioética normal. Una bioética normal, entre comillas, de alguna manera viene a reproducir el modelo hegemónico, ¿no? Una bioética más, una ética al servicio de cierta agenda y de ciertas necesidades que van muy acompañadas del paradigma del progreso particularmente científica. Esta fundamentalmente heredera de la tradición angloamericana, biomédica, tecnológica y fundada en un enfoque de la bioética que ha sido llamado el modelo de principios y que fundamentalmente se ha mantenido alejada de muchas narrativas que consideramos fundamentales, y por eso la llamamos una bioética ahistórica, monocultural, porque de alguna manera traslada la visión individualista y claramente pragmática de la tradición angloamericana a la tradición latina, que es bastante diferente. Asocial en términos de que niega la relación de la salud con sus determinantes sociales y no se involucra con los temas ambientales. Es decir, una bioética para la medicina dentro de los hospitales de alta complejidad. Mientras tanto, que vamos a tratar de abordar otra corriente, que es la de una bioética que se entiende como una ética de la vida, ya no solo la vida humana, sino también la vida no humana, la actual y la futura, en su propio contexto social, histórico, político, ambiental y cultural. Esto que evidentemente va a dar una serie de complejidades al análisis de los problemas éticos de la vida enorme. Entonces, en relación con y dentro de un mundo plural y complejo, y que está fundada en valores éticos que se encarnan en los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, dos enfoques de la bioética y dos visiones que determinan, creemos, todas las prácticas, tanto discursivas como no discursivas, en el marco de las cuales se desarrolla el currículum de la bioética y la enseñanza de la misma. Y de alguna manera
vamos a avanzar directamente, sin entrar en detalle, sobre esta segunda raíz o línea, que me parece que va muy de la mano con la propuesta que se ha hecho hoy. Así que vamos a hablar de la bioética como una bioética global, que sin lugar a dudas pone de manifiesto fundamentalmente, en primer lugar, define su territorio en términos de complejidad, como un territorio planetario y mundial, que va a adoptar otros enfoques que pueden confrontar entre sí, pero fundamentalmente biocéntricos más que antropocéntricos y que pueden ser también ecocéntricos. No voy a entrar en esta distinción. Y también va a definir un abordaje nuevo epistémico, planteando la ampliación del campo objeto de estudio de la bioética en una inclusión de lo social, lo ambiental, y pudiendo ser capaz de dar respuesta tanto a lo global como a lo singular de cada individuo humano en su propio contexto y frente a sus propias realidades y búsquedas. Este concepto de bioética tratamos de definirlo como una reflexión crítica sobre los conflictos éticos que emergen de la vida y la salud humana. Esta definición de la bioética, como ustedes ven, no hablan para nada del campo de la salud, sino que habla de la vida en general y de la salud humana en particular. Y también habla de una reflexión crítica de estos conflictos éticos, pero requerirá ciertas especificaciones para comprenderla mejor. Cuando hablamos de reflexión crítica, quiere decir que vamos a tener que ser capaces de incluir la complejidad y de los problemas de una ética de la vida, problematizando todos los problemas y los procesos de la vida entendida en una dimensión integral, que es lo que decimos a continuación. El concepto de vida alude a vida integral, es decir, es humana y no humana, desde una interdependencia de la vida que no puede ser separada de otras formas de vida que rodean a la vida humana. Y nos referimos a la salud, cuando ya hablamos del campo humano, a la salud como bienestar, es decir, al concepto de salud integral que es indivisible de sus determinantes sociales y ambientales. Entonces es muy importante tener en cuenta que este concepto de salud se va a tomar distancia de la salud como consumo particularmente. Y es un tipo de reflexión que es una reflexión a acción, es una bioética para la transformación social y la intervención para el cambio. Esto quiere decir que no nos vamos a quedar en la pura reflexión y en el marco, en el instante de la argumentación teórica, sino que esta argumentación tiene que tener un claro ensamble con las realidades prácticas, porque así se va a expresar como una ética práctica. Entonces, estas especificaciones también van a ir en este sentido, que una ética práctica debe tener en cuenta estas dos dimensiones que la bioética tampoco, como una ética práctica, no puede dejar de considerar. La primera es que en todo proceso de análisis de los problemas éticos hemos de tener un primer momento, una primera dimensión, que es la de la racionalidad teórica. Ese momento en el que hacemos el análisis de los argumentos, de los fundamentos, de las distintas teorías que van a dar soporte a los argumentos que vamos a desarrollar y vamos a tratar de aplicar para la elaboración de juicios morales. Pero la segunda, y que es inseparable en el campo de una ética aplicada, es la de la razonabilidad práctica. Entonces, es como esta sabiduría práctica o intuitiva capaz de ponderar las consecuencias y donde se juega la pluralidad moral, ¿no? Diversos saberes, distintas visiones de la vida, la praxis misma de los individuos y la realidad real de los seres vivos. Es el lugar donde vamos a poner estos argumentos que
desarrollamos en la racionalidad teórica en diálogo con otras narrativas, con otras visiones tal vez que provienen de saberes tradicionales, como pueden ser los saberes de los pueblos indígenas, que nos vienen de nuestras narrativas orales históricas y que vamos a tener que ponerlas en diálogo, y que también provienen de campos no científicos, de la sociedad civil, de las percepciones que tienen los individuos en nuestra sociedad, de lo que son los problemas éticos y la manera en la que nuestras decisiones, para las cuales argumentamos y desarrollamos teorías que justifiquen nuestros juicios, van a impactar en la sociedad. La sociedad tiene que poder participar también y nosotros ponernos en diálogo con estas otras voces. Entonces, de alguna manera, también tener en cuenta que esta razonabilidad práctica deberá considerar que la praxis en la cual vamos a insertar nuestros juicios morales y sobre los cuales van a impactar esos juicios morales, es una praxis que realizan los individuos en comunidades que no son solo humanas. Y esas consecuencias las estamos viendo claramente. Son comunidades de otros seres vivos no humanos. Entonces la razonabilidad práctica es importante, muy importante tenerla en cuenta, perdonen, porque se encuentra a veces deliberadamente oculta en la enseñanza de la bioética, ¿no? Precisamente estos saberes prácticos, quedándonos en el campo de la racionalidad teórica, en el campo de la argumentación y la justificación o fundamentación de los argumentos. Lo vemos también cuando los programas de educación en bioética son desarrollados solamente por profesionales de la salud y no son capaces o no tienen la voluntad de hacer, de construir el saber y la enseñanza de una ética de la vida desde la condición fundamental que define a la bioética, que es su intertransdisciplina, la cual requiere imperiosamente, absolutamente, de otros saberes como son las ciencias sociales y humanas, como son las artes, las lenguas, las distintas visiones del mundo desde el cual podemos construir de otra manera un diálogo pluralista y democrático. Y también hay una falta de integración con la interconectividad e interdependencia de los fenómenos y los procesos de la vida, entendiendo siempre que hablamos de vida, la vida humana separada de otras formas de vida. Finalmente, y es a lo que me referí recién, hay una ausencia del encuentro con otras voces, con otros saberes, conocimientos que provienen de campos no científicos, pero que necesariamente están cargados de valores, de narrativas y de historia que son parte de la memoria que nos va a constituir como individuos pertenecientes a una sociedad determinada. Son otros lenguajes que necesariamente deberíamos incluir, pero que muchas veces son negados, como es el caso de las historias y las narrativas de los pueblos originarios. Mucho de esto me parece que ha tratado de recoger la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos al dar una respuesta que fue en el año 2005 y que estamos ahora justamente este año celebrando 15 años. Entonces, ya no vamos a hablar más de ética biomédica o ética de la salud solamente, sino que ahora nos vamos a referir a algo que va más allá, que se denomina bioética global. Y sabemos entonces que para ello vamos a requerir una reflexión sobre el estatuto epistemológico de la bioética, que sigue estando en movimiento, en un mundo que se transforma a gran velocidad y frente a los desafíos éticos globales que enfrenta la humanidad, que están poniendo permanentemente nuevos temas frente a nosotros. ¿Por qué? Era la pregunta, toda esta introducción la hice para poder responder esta pregunta, ¿por qué educamos en bioética? Y hoy estamos frente a una cantidad de llamadas de la humanidad que son urgentes y necesarias y para las cuales esta bioética global es una oportunidad enorme para dar una respuesta. Por un lado,
solo voy a poner 3 elementos muy serios que me parece a mí que tendríamos que tener en cuenta. Por un lado, el incremento de la brecha de desigualdad mundial. Esa desigualdad en América Latina se configura de forma multidimensional y se expresa en una matriz que superpone determinadas condiciones como pueden ser la etnia, la clase social, la edad, el género y desde ya otros factores como el territorio donde las personas viven, ¿no? Hay una segunda característica que es las situaciones que amenazan la vida y la salud de millones de individuos, que son crecientes, como es la vulnerabilidad de caer en la pobreza, que no es lo mismo que la desigualdad. La pobreza no es lo mismo que la desigualdad, y vamos a ver rápidamente cómo eso hoy, en situación de pandemia, se ha agravado seriamente. Las migraciones, tanto internas como entre países, la violencia en sus distintas formas y el incremento de las guerras, el impacto que tiene el cambio climático y la forma en la que está afectando a millones de personas, y la forma en la que se continúan explotando irracionalmente los recursos naturales a través de intervenciones que están siendo cada vez más rechazadas. Y finalmente, un tema central frente a este escenario de pobreza creciente, de violencia y de vulnerabilidad y de aumento de la brecha de desigualdad es la explosión de lo que hoy llamamos Revolución 4, que es esta unión del desarrollo tecnológico en 3 campos fundamentales, que es las tecnologías digitales, las biotecnologías y la física, sin que hoy tengamos prácticamente ninguna regulación. Esto desde ya que permite intervenciones donde se fusionan con otros campos, como por ejemplo la genética, la inteligencia artificial y las nanotecnologías, y que son formas radicales de transformación de la vida y sus relaciones, como vamos a verlo enseguida. ¿Por qué entonces educamos en bioética? Como resumen diríamos que estamos de alguna manera viviendo, sin que nos demos muy bien cuenta, creo, un cambio civilizatorio marcado por al menos 3 características. Uno es el incremento de la brecha de desigualdad, como se mencionó. La segunda es lo que yo he tomado esto, pero me parece central, el llamado modelo de silicolonización del mundo y de la vida. Y la tercera es la búsqueda de una supuesta felicidad individual que termina por disolver cualquier esfuerzo serio por fortalecer los lazos del entramado social. Me voy a referir brevemente a estos aspectos. El primero de ellos, solamente para mencionar, me parece que conocemos bastante bien cuál es la situación de la desigualdad en el mundo, cuando el 1% más rico tiene más dinero que el resto del planeta y solo 8 personas tienen más dinero que 3.500 millones en el mundo. Vale decir que la mitad de esas 8 personas precisamente son las dueñas o llevan el liderazgo de estas empresas que están a cargo de la silicolonización del mundo y también del proyecto individual de felicidad. Las empresas en general tienen mucho que ver con la forma en la que se mantienen estas condiciones, también interviniendo en la gestión del poder a través de determinadas intervenciones que no voy a detenerme ahora, pero que todos conocemos como el lobby político. Esta especie de gráfico lo publicó Oxfam hace 15 años, se llamaba Tenerlo Todo y Querer Más, y mostraba cómo el 1% más rico de la humanidad poseía en ese entonces, en el año 2015, la cantidad que mencionábamos recién, ¿no? El 48%, mientras que se preveía para este año 2020 un incremento notable, como efectivamente ha sido. Este gráfico lo publicó el secretario general de las Naciones Unidas hace muy poquito en un briefing, en un policy brief que publicó Guterres, mostrando las cifras de pobreza y extrema pobreza en los países de América Latina y a cuánto hay, en qué medida se ha incrementado con la situación de la pandemia. El punto azul que ustedes pueden ver
está mostrando el incremento en cada uno de los países de la pobreza y de la pobreza extrema o indigencia en cada uno de los países. Vean, por ejemplo, países como Ecuador, México, en qué situación se encuentran ahora. No ha cambiado tampoco la desigualdad, cuando entre esta columna y esta suman el 7,5% de la población mundial, tienen acumulado el 50% del ingreso per cápita, mientras el resto, el 92% restante, tiene que distribuirse lo que queda. Pero solo este poquito le queda, un 10%, a las personas que están en extrema pobreza. La pobreza se ubica territorialmente también en el sur global, en el sur, en los países y en las regiones del sur, aunque es interesante saber o conocer el concepto de sur global, porque se va incrementando también dentro de los países del primer mundo. Dos palabras sobre este concepto de silicolonización de la vida que propuso Eric Sadin, un filósofo francés, como el proceso de manipulación de la vida por este modelo creado por Silicon Valley, los creadores de todas las tecnologías digitales, ¿no? Este modelo nos inserta en un sistema de dominación que no solo aceptamos voluntariamente, a diferencia de otras formas de colonización que pasó la humanidad, sino que además buscamos y deseamos, como es a través de pertenecer a redes sociales y a distintas estrategias que nos ofrecen. Induce y manipula, por ejemplo, el consumo, y nos lleva al consumo, y también induce y manipula la conducta. Es a través de estos lugares donde también se promueve esta búsqueda de la felicidad a través del consumo. Manipula las decisiones individuales, sociales y políticas, y hoy ya sabemos que incluso puede manipular hasta las decisiones de un electorado sobre las elecciones que va a tener un país, y establece desde ya un nuevo orden de subjetividad sobre quién es el otro, qué es el otro, dónde está, qué es la verdad. Crearon un nuevo concepto llamado postverdad para poder de alguna manera encapsular o darle una respuesta a este circular de información sin ningún asidero, y también a la imagen, pero no voy a poder referirme a ello. Y finalmente me voy a referir a este concepto de la búsqueda de la felicidad individual, porque en realidad el proyecto de tener la búsqueda de la felicidad es un concepto ya de la tradición griega clásica, de la filosofía clásica, y no me estoy precisamente refiriendo a eso, sino que se trata de una felicidad que domestica, que adoctrina, que nos hace esclavos de ciertas prácticas, ¿no? Y nos deja absolutamente solos luego de haber cedido a las exigencias del mercado de consumo. La manera de alcanzar la satisfacción está ligada fuertemente a la adquisición de bienes. Somos felices como consumidores, solos y solas, parados en un lugar de indefensión y de dominación, siempre con el teléfono en la mano. Existen distintas formas en que la felicidad se emplea, como sabemos, para ocultar mecanismos diversos de opresión, y bajo el ejercicio de la autonomía, es decir, que yo soy libre de hacerlo como quiera y puedo elegir lo que quiera, deja a las personas en sus mismos lugares de sometimiento. Iba a dar otro ejemplo de esto, pero lo recorté porque no voy a tener tiempo. Pero esta búsqueda de la felicidad también se ve acompañada de la búsqueda del mejoramiento de nosotros mismos, lo que se llama el mejoramiento humano, y va de la mano de la tecnomedicina, por ejemplo, abordando el tratamiento de la depresión y el alivio del sufrimiento tanto físico como psíquico, no para aquellos que están enfermos, sino para los que no lo están, porque no son suficientemente felices. Hay toda la creación de un comercio de la felicidad para ser más felices. La psicofarmacología, las psicologías positivas y las técnicas de autoayuda, las neurociencias al servicio del enhancement medicine, y dispositivos de toda naturaleza que van a ser tecnodispositivos,
que pueden activar los centros del bienestar y la felicidad para producir a lo mejor endorfinas o ciertas sustancias, que hoy es la serotonina, para hacernos sentir mejor. ¿Y qué pasará con el malestar? ¿Qué pasará con el malestar en la cultura? ¿Qué pasará con la decepción y el desaliento que nos brinda un escenario global como el que vimos antes? Entonces yo voy a avanzar en esto porque creo que estos elementos pueden ser de alguna manera problematizados y complejizados a través de una intervención educativa. Y la pregunta que sigue en pie es ¿para qué educamos en bioética? ¿Y qué queremos lograr con la intervención educativa en bioética? Y para esto traje una referencia a un texto que ya tiene 20 años, que es más de 20, casi 25, que fue el producido por la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI, liderada por Delors en 1996, y que planteó 4 pilares para la educación del siglo XXI. Los 4 pilares, como ustedes saben, eran aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir con otros. Y nosotros nos vamos a ubicar fundamentalmente en el concepto de aprender a ser, como ese proceso de desarrollo de las potencialidades, las capacidades de cada individuo, la promoción y el ejercicio de la responsabilidad individual y también colectiva, tomando conciencia de lo que somos y de lo que somos capaces o no de ser y de hacer. Entonces, aprender a ser para que florezca la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con libertad real, capacidad de juicio y de responsabilidad personal. Y en ese sentido, sí, persiguiendo la búsqueda de la felicidad, pero en otro sentido. Estos son los 4 pilares, y la verdad consideramos que los 2 pilares han sido de alguna manera, los 2 primeros pilares, han sido de alguna manera separados en la mayor parte de los programas educativos de lo que llamamos sistemas formales, que se han transformado en muchos casos en modelos más bien de adiestramientos orientados al desarrollo de determinadas competencias evaluables, medibles en términos de resultados, que orientados a otras formas que tengan más, que apunten más a esta idea de enseñar a ser y enseñar a convivir, así como aprender a vivir con los otros. Ahora, para poder avanzar en esta idea de enseñar a ser y enseñar a convivir y aprender a vivir con el otro, vamos a tener que responder a algunas preguntas. En la primera es ¿a qué ser nos referimos? Y si hay una ontología en la cual, como nos ha desarrollado Enrique Dussel, se plasman determinadas características como formas de dominación colonial, por ejemplo. La segunda son definir quiénes son los otros y qué relaciones nos vinculan con los otros, porque de alguna medida a veces tendemos a definir a los otros como solo una parte de aquello que constituyen nuestras sociedades, dejando a muchos otros que revelan una enorme diversidad y pluralidad, que es nuestra mayor riqueza, fuera de lo que consideramos aquellos con los que queremos convivir y con los que queremos aprender a vivir. Enrique Dussel nos planteaba ya hace años en un libro llamado La Pedagógica Latinoamericana las distintas formas en las que el ser colonizado se nos hizo cuerpo y mente, en esta suerte de ontología a la que él hacía referencia. Y qué importante va a ser esto en el proceso educativo. Él dice que una fuerza me penetra lentamente por los oídos, por los poros, el idioma que trae las narrativas precisamente cargadas de la memoria histórica de aquello que nos constituye nuestra identidad. Las distintas formas, por ejemplo, paternales de dominación, nos dice de alguna manera también Dussel, se reproducen a sí mismas, constituyendo a los sujetos y a los pueblos donde estos sujetos viven. Y esto va a ser muy importante para educar sujetos libres, porque estas condiciones es lo que nos
explican, también se hace presente en todas las formas de paternalismo que nosotros desde la bioética decimos cuestionar, combatir, tratar de modificar. Por ejemplo, en la vida personal, en las relaciones entre los hombres y las mujeres, en las relaciones entre los padres y los hijos, en la relación docente-alumno, médico-paciente, pero sobre todo en los lazos entre la autoridad, sea política o sea de otro índole, con la ciudadanía. También en la relación entre blanco-indio, rico-pobre, norte-sur y poder colonial e imperial entre el norte y el sur. Esto nos parece fundamental tenerlo en mente porque no se puede seguir enseñando que somos libres y el principio de autonomía sin hacernos estas preguntas. Y esta bioética, digamos, que se tome en serio su tarea educativa, debe ser capaz de ver que las formas diversas de dominación establecen también mecanismos opresivos sobre el ejercicio de las libertades, voy a decir acá. Entonces tiene que ser iluminadora y promover los valores de una ciudadanía intercultural, que es hacia lo que voy a avanzar, y queda poco ya. Se orienta a formar ciudadanos del mundo con una conciencia ética universal y global, capaz de identificar no solo lo tecnocientífico, sino también las distintas formas de inequidad e injusticia del mundo. Mejor diríamos, educar como ciudadanos del sur global, como nos dice Boaventura de Sousa Santos, y no solamente desde el sur. Se han ofrecido distintas estrategias pedagógicas para este proceso que nosotros proponemos como educación permanente desde el enfoque de derechos humanos en bioética, como son las pedagogías de la problematización propuestas por Paulo Freire, la pedagogía de la complejidad por Edgar Morin, o las pedagogías que se desprenden de las teorías de las capacidades propuestas por Martha Nussbaum, o aquellas que provienen del sur global y nos proponen estas líneas de desarrollo de colonialidad, como Dussel, Quijano, Segato o Aventura de Sousa Santos. Entonces, lo que nos importa mucho es dejar sentado por qué una educación que plantee estos aspectos que hemos traído, este modelo problematizador en bioética, va a promover también procesos educativos completamente diferentes. Por ejemplo, tendientes a desarrollar una moral abierta, el pensamiento crítico y abierto a la duda, a mejorar la sensibilidad moral y el desarrollo de capacidades morales, a fomentar el espíritu creativo de los sujetos, su reflexividad, su libertad, su capacidad crítica, ampliar el sentido de responsabilidad y solidaridad, porque entendemos también, y esto viene a la responsabilidad, que se trata de una educación para la acción transformadora, no para quedarse solo con ella. Y también de la imaginación narrativa, de lo que poco hoy no voy a poder, a lo que no me voy a poder lamentablemente referir. Voy terminando para decir que la educación permanente en bioética me trae a un título de un libro de Bárcena y Melich que me parece radical en términos de comprender a qué estamos apuntando, que la educación hoy tiene que ser como un acontecimiento ético. No estamos hablando de educación moral. Tenemos una clara distinción entre ética y moral. La ética está antes y está en esa responsabilidad que asumimos al estar llevando adelante una intervención educativa que puede ser transformadora o puede profundizar las formas de dominación y de adoctrinamiento de aquellos a quienes transmitimos o a quienes invitamos a ser parte de nuestro proceso educativo. Entonces la educación entendida como un acto amoroso, siguiendo un poco líneas como la de Levinas, por ejemplo, reconoce en primer lugar la alteridad, el otro educando, el otro, todos los otros como un ser histórico y social. Tiene que reconocer la empatía, que en algo se relaciona a la imaginación narrativa, y tiene fundamentalmente que ser como un momento de acogimiento hospitalario. La relación con el otro no es una relación contractual o que se pueda negociar, ni de dominación o de poder. Tiene que ser de
acogimiento. Y esto podría desarrollarlo más, pero no tengo tiempo. Con esto diría que la educación como un acontecimiento ético es una pedagogía que nos permite pensar un mundo de libertad no totalitario, jamás volviendo a pensar lo que ha sido parte del siglo XX, que esté orientado fuertemente a la formación de identidad. Identidad y memoria tienen que ser parte de aquellos objetivos que desarrollamos en nuestro proceso educativo, y la educación de la propia memoria, porque el ciudadano del mundo necesita desarrollar una imaginación narrativa, necesita ser el heredero de su propia historia y no enajenado respecto a aquel quien es y al mundo al que pertenece. La imaginación narrativa, nos ha dicho Nussbaum, que es una capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona y comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Lo más importante es que también desarrolla el sentido de compasión. Entonces, educación permanente en bioética, y yo diría la educación de cualquier forma que llevemos adelante, que debe ser entendida como este acontecimiento ético, debe apuntar a educar para la libertad, a desafiar la sabiduría y los valores convencionales, para ubicarnos históricamente e interrogarnos sobre nuestra identidad, hablar de lo innombrable, lo invisible, lo negado, lo prohibido, porque eso nos va a permitir fortalecer aquello que somos, pensarnos, identificarnos como ciudadanos del mundo y transportarnos mientras seguimos siendo nosotros mismos a la vida de otros y otras, revelando similitudes, pero también las diferencias. Entonces esto requiere, creo, en primer lugar, una autorreflexión sobre el tipo de docente que somos y lo que queremos ser, y aquella convicción que nos define como individuos, pero también qué visión tenemos y queremos del mundo que habitamos, lo que queremos que sean los alumnos, y proponernos nuevas formas de enseñar y aprender y nuevos contenidos educativos. Anhelar y construir un futuro para nosotros y quienes vendrán en condiciones de justicia, en un ambiente respetuoso de la vida y todas sus formas y diversidades. Y esto es lo que creo que podemos lograr. Mirar el futuro con cierta satisfacción de que hemos hecho lo que deberíamos en pos de aquellos a quienes educamos. Muchas gracias y perdón si me extendí un poquito. Gracias. Agradecemos a la doctora Susana María, especialista del programa Bioética y Ética de la Ciencia para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En estos momentos damos inicio entonces al conversatorio y le entregamos el micrófono a la profesora Clara Inés Carreño Barosalva, quien coordinará el conversatorio Educación y Nuevos Humanismos, que se desarrollará entre la doctora Susana Vidal y los profesores Natalia Sánchez Corrales, Diego Fernando Barragán, docentes del área de ética del Departamento de Formación Lasallista. Profesora Clara Inés, el micrófono es de usted. Bueno, muchas gracias, profesor José. Muchísimas gracias, doctora Vidal. Creo que muy iluminadoras, retadoras y muy propositivas sus aportes, especialmente pues para una universidad que se identifica con el reto de pensarse como una educación humanista en la formación de nuestros profesionales, en el que el humanismo siempre está presente en la formación de nuevo conocimiento, de investigación y en general nuestras prácticas educativas, sociales, administrativas, etcétera. Así que creo que nos deja excelentes ideas y planteamientos. Y bueno, pues abriré este conversatorio planteando que la educación permanente, precisamente de la pedagogía y la problematización que ya usted nombraba, se caracteriza porque su enfoque eminentemente crítico, lo cual incluye un desafío de poder reflexionar sobre sí mismo, es decir, ser capaz de interrogarse sobre lo que conocemos, hacemos, decimos y somos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de manera compleja, interrogándolo, problematizándolo, incluso como usted lo planteaba al final, apostándole a la transformación efectivamente a partir de esos interrogantes que nos hacemos en el campo de la educación.
Reflexionar entonces sobre la educación requiere algo más que estudios comparativos entre los programas, sus objetivos, contenidos, métodos, etcétera, y más bien es necesaria una investigación amplia que incluya aspectos epistemológicos, ontológicos, discursivos, culturales, políticos, sociales y contextuales de lo que se puede conocer, decir, hacer, ¿no? Como creo que muy bien apuntalaba en su presentación y lo que se transmite además como una educación o un saber legitimado, así como todo aquello de lo que no se habla, esos invisibles, ¿no? Esos ocultos, eso que incluso nos avergüenza, ¿no? Pero que se transmite en actos, ¿no? En los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y efectivamente, todo ello que usted nos acaba de plantear, pues se vuelca en el currículo, ¿no? Y supone una reflexión sobre los planes de estudio, los currículos que requerirán una reflexión pues más amplia sobre los procesos educativos, sociales, institucionales y político-culturales, dentro de los cuales pues desarrollamos la práctica educativa, ¿no? Para ampliar entonces esta conversación, como ya lo había anunciado el profesor José, tenemos para proponer una conversación con usted, doctora Susana Vidal, en esta segunda cátedra institucional lasallista, a la profesora Natalia Sánchez Corrales y al profesor Diego Fernando Barragán Giraldo, quienes son docentes efectivamente del área de ética de nuestro Departamento de Formación Lasallista en la Universidad de La Salle, y dialogarán entonces con usted en torno a la siguiente pregunta, compañera Natalia y compañero José. Diego, ¿cuál es el sentido que queremos dar a la educación para un nuevo humanismo? Bueno, entonces le doy primero la palabra a la profesora Natalia Sánchez. La profesora Natalia es doctora en educación de la Universidad de los Andes, docente del área de ética del Departamento de Formación Lasallista y coinvestigadora precisamente en muchos de nuestros ejercicios de producción de conocimiento. Adelante, profesora Natalia. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias pues a los organizadores y organizadoras de este espacio y especialmente a la doctora Susana por su intervención. En efecto, pues mi intención es justamente hacer referencia a esta importante cuestión a propósito de la intervención de la profesora Vidal, que es clave en esta conversación sobre los humanismos y el cuidado de la casa común que se ha emprendido este año en el marco de la Cátedra Institucional Lasallista. No solo porque su intervención introduce la urgente y cada vez más importante discusión sobre una ética de la vida y para la vida, la bioética, sino porque al hacerlo la enlaza con los desafíos particulares que enfrentamos en este tiempo y más que nada en esta región del mundo, desde nuestra historia particular. Podríamos estar de acuerdo con que tal vez el desafío más grande que tenemos en este momento es con la historia y concepción del progreso que hemos heredado de la modernidad eurocentrada y que ha sustentado el proyecto humanista en los últimos siglos. Siguiendo el argumento que nos ha compartido también en nuestra sesión anterior de la Cátedra Institucional Lasallista, el profesor Manuel Reyes Mate, esta concepción del progreso es solo una de las maneras de contar la historia reciente desde la perspectiva de los vencedores, ocultando en el proceso todo el arsenal de violencia que lo ha hecho posible. Se trata sin duda de una noción de progreso que al tiempo que erige al ser humano como un depredador, saqueador, conquistador de recursos, territorios y pueblos enteros, también promueve y sostiene todo el sistema de acumulación de riqueza. Es justamente esta concepción de progreso la que ha entrado en revisión sobre todo en el contexto de la discusión global sobre la crisis ecológica y el cuidado de la casa común. Pues una ética de la vida y para la vida requiere de nuestra parte una reflexión profunda sobre la manera en la que como especie hemos amenazado el equilibrio de los sistemas de los cuales depende nuestra propia existencia. Y aunque parece haber un acuerdo sobre el diagnóstico de que ha sido justamente esta manera de progresar la que ha puesto en riesgo nuestra propia sobrevivencia como especie, lo que siento debe ser materia de una reflexión mayor son justamente las estrategias que se han concebido para resolver y anticipar la catástrofe. Es en relación con esta reflexión sobre las estrategias y sus consideraciones educativas que me gustaría centrar este comentario, por lo tanto también mi respuesta a la pregunta que ya nos ha planteado la profesora Clara. Para hacerlo, comenzaré con una anécdota.
En las últimas semanas me llamó mucho la atención leer una noticia de la BBC, esta vez no sobre el coronavirus, sino sobre un campo de investigación emergente denominado geoingeniería. Hasta donde entiendo, que debo anticipar no es mucho, es un campo que pretende rediseñar o inclusive hacer reingeniería de las características del planeta, de modo que puedan viabilizarse soluciones al cambio climático. Entre otras propuestas, quienes participan de este campo proponen colocar aerosoles de sulfato a través de aspersiones aéreas en diferentes partes del planeta, en las capas más altas de la atmósfera, para llevar a cabo un proceso que denominan gestión de la radiación solar. Al ser consultados por los potenciales efectos de este experimento sobre el clima o los ecosistemas, los y las expertas del campo coinciden en que es poco lo que pueden anticipar en este punto sobre los efectos indeseados. Lo cierto es que esta gestión de la radiación permitiría evitar el aumento de la temperatura de la Tierra y de este modo resolver el problema del calentamiento global, sin necesidad de acuerdos ni transiciones energéticas ni discusiones mayores, solo con la aplicación de la ciencia y la tecnología de la que ya disponemos. Al leer esta noticia me preguntaba por la posicionalidad que permite llegar a plantear este tipo de preguntas y proyectos científicos. Se trata sin duda de una posición que propone inventar una tecnología que no tenga ella misma que lidiar con las consideraciones históricas, políticas, económicas, epistémicas, ontológicas y culturales, a las que hacía referencia la profesora Susana, del problema que se ha propuesto resolver, en este caso, el calentamiento global. Una posición que supone que esta ciencia y esta tecnología pueden ser neutrales con respecto al problema, proponiendo una solución igualmente neutral. El problema es que ni en este ni en ningún caso es la ciencia o la tecnología neutral con respecto a la vida y su conservación sobre el planeta. Al contrario, tanto la ciencia como la tecnología han participado activamente del proyecto de la modernidad, y particularmente en este caso, de la reproducción de la dicotomía entre cultura y naturaleza, que fue la que nos trajo a este punto de crisis en primer lugar. Esta separación es la que ha permitido durante siglos la representación de la naturaleza como algo externo, usable, cuantificable e inclusive comercializable. Una representación que una vez más es utilizada en la idea de rediseñar la composición química de la atmósfera, en últimas, para resolver el calentamiento global sin poner en riesgo las actividades económicas que lo producen. Y es por esto que no es neutral. Y no lo es porque reproduce esta idea de que el desarrollo sostenible es posible, gestionada y operada desde el conocimiento experto y de la mano de unos pocos países. O en palabras de Astrid Ulloa, abro comillas, las políticas globales en torno al cambio climático privilegian acciones basadas en procesos territoriales asociados a países desarrollados, que inciden en países en desarrollo en el sentido de que hay territorios que se relacionan con ideas sobre lo que se debe hacer y cómo se debe actuar en ellos, o bien países que deben adaptarse a dichas propuestas y estrategias globales. Al imponerse una noción global sin distinción de territorios o sentidos del lugar, articulados a identidades y modos de interacción, se pierden las relaciones y construcciones culturales del territorio. Cierro comillas. Y así como en nuestro ejemplo de la aspersión aérea de aerosoles para gestionar la radiación solar, pueden desplegarse una serie de proyectos y recursos en unos lados del planeta sin tener que considerar los efectos que esta irrupción en el clima puede tener en los ecosistemas y ciclos de lluvia en otros lugares del planeta. Asimismo, hemos venido teniendo que lidiar tanto con las políticas de explotación y extracción que han sido exportadas a países como el nuestro para mejorar la calidad del aire en el norte global, o como la de la tercerización de la producción para disminuir costos y respetar derechos laborales de los y las ciudadanas del norte global. En síntesis, se trata de una política global con intenciones diferenciales y efectos diferenciales. El problema, y con esto quiero dejar planteado mi primer argumento, es que la matriz de pensamiento que ha dado lugar al problema es la misma que está a la base de las estrategias de solución. No se cuestionan en este discurso los procesos extractivistas de larga duración que han producido la intensificación de la explotación, expulsión y desposesión, con procesos paralelos de desterritorialización y aumento de desigualdades entre seres humanos y entre humanos y no humanos en el sur global.
pero tampoco se cuestionan los efectos que las estrategias de solución han venido teniendo en exactamente los mismos sentidos. En relación con este problema de las estrategias, mi segundo argumento tiene que ver con la alusión que ha hecho la doctora Vidal sobre una idea que es transversal a las epistemologías del sur y que tiene que ver con el fortalecimiento de una ciudadanía del sur global o un cierto cosmopolitanismo subalterno para asumir una ruta de pensamiento alternativo a este problema de las estrategias. Y es que este problema con las estrategias de solución a la crisis ecológica es un problema que Boaventura de Sousa Santos encuentra de manera transversal al proyecto de la modernidad. El problema según el cual tenemos problemas modernos para los cuales no existen soluciones modernas. De ahí su crítica al esfuerzo histórico que ha hecho la ciencia moderna por declarar inviables, improductivos e inferiores la multiplicidad y diversidad de conocimientos que practican pueblos y culturas en todo el mundo que ha sido colonizado. Esta nueva epistemología tendría el propósito de generar diálogos nuevos, no solo con los conocimientos que no han sido tenidos en cuenta por el canon de la ciencia, sino con alternativas de vida y organización en los territorios que hoy, en la práctica, resuelven muchas de las contradicciones por las que atraviesa el proyecto de sociedad humana occidental. Se trata de un tipo de epistemología que no solo sería más plural en el sentido en que ha presentado la profesora Vidal, sino en cierto sentido más prometedor en relación con las posibilidades de resolver nuestros desafíos aquí y ahora. Esta propuesta de alternatividad no puede simplemente sumarse aritméticamente a los sustantivos críticos con los que hoy damos cuenta de las opciones que tenemos hacia el futuro, como las del desarrollo sostenible. En cambio, requiere un cuestionamiento profundo sobre los pilares, sobre los que se sostiene este proyecto. En particular, requiere de un esfuerzo de historización y contextualización tanto de los diagnósticos que hemos hecho del problema, como especialmente de las soluciones que formulamos. Sin duda, consiste en una alternativa que implica generar otro tipo de diálogos con quienes hoy son las principales víctimas, tanto de los problemas como de las soluciones que se han ingeniado para su solución. En palabras de Boaventura de Sousa Santos, tendríamos que privilegiar en las descripciones y politizaciones de estos fenómenos las políticas de resistencia que en las últimas 3 décadas se han promovido desde, abro comillas, el conjunto extenso de redes, iniciativas, organizaciones y movimientos que luchan contra la exclusión económica, social, política y cultural generada por la encarnación más reciente del capitalismo global, conocida como globalización neoliberal. Cierro comillas. Es en el contexto de las interpretaciones y propuestas de este conjunto extenso de redes y organizaciones donde podemos encontrar apuestas de futuro que nos vinculen con problemas que ocurren en todo el mundo, en particular en el sur global, con el propósito de promover de este modo una forma de cosmopolitanismo subalterno. En estos momentos, cuando en Bogotá camina la palabra, los pueblos indígenas venidos desde el suroccidente del país para reclamar a través de la minga otro tipo de conversación a propósito de la dignidad, el territorio y la vida, estas propuestas no hacen sino ganar cada vez más fuerza. ¿Con quiénes decidimos tener la conversación sobre qué ocurre en los territorios y los cuerpos que son intervenidos con las políticas de los estados, pero también con los conocimientos que producimos y reproducimos en la academia, es una decisión política? Para cerrar, me gustaría detenerme en los efectos educativos de estas consideraciones epistémico-políticas. Siento que el llamado que nos hace la profesora Susana sobre los silencios en la historia de la configuración del campo de la bioética y sus respectivas pretensiones de universalidad es un llamado a quienes somos profesores y profesoras de estos espacios académicos en la universidad. Necesitamos empezar por cuestionar en nuestros diseños pedagógicos las consideraciones y pretensiones de universalidad con las que enseñamos la ética, porque en ellas está alojada la impunidad con la que se importan soluciones globales que terminan operacionalizadas en los currículos. Necesitamos fomentar entre nuestros estudiantes esta actitud de sospecha sobre lo que significa en este contexto, en este tiempo y en este lugar específicos ser profesionales en formación, practicar la profesión y desplegar sus conocimientos científicos.
Necesitamos mostrar que las consideraciones éticas y políticas sobre lo que hacemos están inmersos en contextos socioculturales complejos, marcados por profundas desigualdades que requieren de nuestra parte otro tipo de aproximaciones al diálogo con quienes hemos considerado como no expertos, pues allí es donde se aloja la oportunidad de que estos diálogos de saberes con los otros saberes, los saberes marginados del canon científico, efectivamente sean posibles. En conclusión, considero que la educación para los nuevos humanismos parte justamente del reconocimiento de que necesitamos humanismos en plural, proyectos alternativos de lo que pueden constituir unas narrativas de futuro con las cuales comprometernos y articularnos. Tal vez en el sentido de un cosmopolitanismo que esta vez movilice las versiones de la historia y sus efectos con las narrativas de los vencidos y sus imperativos de justicia. Creo, sin embargo, que pluralizar los humanismos no puede ser simplemente una declaración o un saludo a la bandera. Se trata de un ejercicio que requiere de un trabajo intencionado de revisión histórica, política y pedagógica de los discursos que reproducimos en la comunidad académica y científica, de unos procesos continuados y reflexivos de descolonización de la universidad. Muchas gracias. Tu reflexión, muchísimas gracias. Creo que además se abre allí el diálogo en varios lugares, en varios tópicos distintos. Solamente rápidamente llamar la atención sobre el reto que nos propone a partir de la conversación de la doctora Vidal entre pensar la práctica educativa con respecto a lo que has llamado la cosmopolitización de lo subalterno y a pensar en realidad prácticas educativas y pedagógicas en el campo de lo alternativo, ¿no? Pensando lo alternativo no solamente como una única verdad otrora, sino el abanico también de posibilidades que allí se abre para pensar, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a dar en este momento entonces el lugar al profesor Diego Fernando Barragán Giraldo. El doctor Barragán es doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona, coordinador del área de ética del Departamento de Formación Lasallista de nuestra universidad y bueno, también un co-investigador fundamental y director del grupo Intersubjetividad en la Educación Superior de la Universidad de La Salle. Adelante, doctor Barragán. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad que es muy grato estar aquí con ustedes intentando retomar todos estos elementos tan valiosos que han aparecido planteados por la doctora Vidal y por la doctora Sánchez. Voy a permitirme compartir pantalla, creo que ya la están viendo. Y en estos minutos que me han pedido que hable, me han pedido que trabaje 15 minutos alrededor de estas ideas fundamentales sobre los nuevos humanismos. Quiero centrar la mirada en la pregunta que nos convoca: ¿cuál es el sentido que queremos dar a la educación para un nuevo humanismo? Agradecer a la universidad por estos espacios. Voy a hablar como en varios sentidos, entendiendo que aquí hay muchos de nuestros estudiantes, hay profesores, investigadores, otras personas de diversos lugares y universidades lasallistas, entonces tendré diversos niveles del discurso. Bien, interesante ir pensando alrededor de estos nuevos humanismos, pensar qué es lo que acontece respecto a la experiencia. ¿Cuál es, digamos, el sentido de la experiencia, o más bien el concepto de sentido? Y lo primero que hemos de decir es que el sentido acontece desde la experiencia y acontece como un conjunto de relaciones de ejercicio de poder y de resistencias. Insisto, la pregunta que nos convoca es sobre los sentidos: educación, nuevos humanismos. Pero primero clarificarnos qué podemos pensar sobre sentidos. Y esto, el sentido, nos pone siempre más allá de un nosotros mismos, en un nosotros compartido. Lo que pone en juego la doctora Vidal, la doctora Sánchez, aquí pone en juego sus sentidos, pero nos compromete con unos sentidos compartidos. Un gran amigo dice que esto del sentido tiene algunas limitaciones, por supuesto tendrá limitaciones, pero también tiene oportunidades. Y cada época devela sus sentidos, en términos de su pasado, su presente y su futuro. Y un sentido entendido como acción. El sentido no podría entenderse en manera alguna como un asunto de interpretación, comprensión, sino como acción. Desde luego que tiene un carácter de deseabilidad. El sentido de la vida como deseabilidad, pero también ese sentido de la vida como deseabilidad, como acción propiamente dicha. Y en ese orden de ideas, pues aparecen las utopías e ideologías. Ese es un concepto que Riquet ha trabajado muy bien, el término de lo utópico, lo ideológico
y que esas tensiones del utópico, lo ideológico como tal, van apareciendo las posibilidades, las limitaciones de pensarse los sentidos como tal. Y voy a simplemente a mencionar unas épocas y sentidos. Hay más aproximaciones. Seguramente usted dirá, esta aproximación no es la más consecuente con. Uno podría hablar desde posmodernidad, modernidad, o desde pedagogías críticas, o podría hablar desde otros horizontes de acuerdo con la disciplina, pero para el público que nos acompaña hoy me parece interesante pensar estas épocas y sentidos. Uno, la primera revolución industrial, donde la máquina a vapor tiene toda esa fuerza y marca unas condiciones de sentido, unas condiciones de comprensión de la vida. Una segunda revolución industrial donde la electricidad, la automatización empiezan a tomar fuerza y empiezan también a darle sentido a la economía, a lo que hacemos, al bienestar. La profesora Natalia lo presentó muy bien todo el tema del anhelo del bienestar moderno, retomando a Boaventura de Sousa Santos. También la profesora Susana habló de esto en términos de lo bioético, de lo ético como tal. Y en esta segunda revolución, digamos, se ponen también en juego todas estas dimensiones y contradicciones y posibilidades. La tercera revolución industrial, la electrónica, telecomunicaciones, procesos digitales, mediados del siglo XX. Y la que más me interesa, la cuarta revolución industrial de la que estamos hablando, alguien habla también de revolución 4.0, aquí hay muchas tensiones, muchos acercamientos, pero para la comprensión general me interesa esto. Esta cuarta revolución que implica autonomía de la máquina, simbiosis del ser humano y la máquina, Internet de las cosas, ciudadanías globales, pero sobre todo, sobrevivencia como especie, supervivencia como especie. Un asunto que no es de poca monta, un asunto que no es menor, pero es un asunto que se pone en juego, que se pone a jugar allí. Aquí tenemos una imagen de la película Metrópolis de 1927, donde aparecen unas ideas muy interesantes y ponen un futuro lejano, que ya lo cumplimos, y un futuro en donde nos ponen a pensar. Y estas promesas y retos implica, retomando lo que decía la profesora Natalia Sánchez, esa promesa moderna del bienestar, que parece poner la confianza en al menos estos puntos. Seguramente usted como investigador, usted como profesor, como profesora, tendrá otras entradas, usted como estudiante también tendrá otras entradas, pero permítame y deme la dispensa de hablar de estos puntos de entrada. Uno, la ciencia como motor de transformación y dadora de bienestar. Esa es una confianza moderna, una confianza instituida. Dos, y me refiero aquí a las universidades, la profesionalización universitaria y técnica para fortalecer la fuerza laboral. La regulación política del desarrollo. Entonces hay una confianza en que el desarrollo debe ser regulado políticamente. Como se haga es otro asunto. Que funcione para unos o que funcione para otros es otro asunto. Aquí también el desarrollo económico como el centro del bienestar y sobre todo los retos, nuevos retos como sociedad en los procesos de subjetivación política y sustentabilidad planetaria. Allí aparecen entonces retos con los migrantes climáticos, nuevos totalitarismos, contrahegemonías, poshumanismos y nuevas comprensiones sobre lo humano. Nuevas comprensiones que en todo caso derivan de comprensiones antiguas, de resignificaciones y de procesos históricos que reconfiguran el sentido como tal. Bien, aquí solamente algunos intérpretes. Posmodernidad, deconstrucción, Derrida, Foucault, Bauman, Castells, Levy, Duell, Van Dijk, los que usted quiera, pero finalmente estos teóricos y estas aproximaciones lo que están intentando recoger son los sentidos que como sociedad le damos a nuestros fenómenos experienciales, y estos autores intentan sistematizarlos, pensarlos como tal. ¿Y por qué los pongo allí? Porque entonces hay que hacer un alto. Bueno, y nosotros, y voy a lanzar esto a lo que me pidieron que trabajara un poco alrededor de la educación, y nosotros en términos educativos, nosotros en términos de la educación, cómo nos asumimos en los procesos formativos, en la educación, nuevas posibilidades de subjetivación, nuevas posibilidades de entendernos en lo educativo. Y aquí van algunas propuestas en estos 7 minutos que quedan, algunas propuestas respecto a cómo pensar esto en la universidad, sin que sea una fórmula mágica, simplemente unas rutas para pensar que hemos ido desarrollando en conjunto con colegas de la universidad y con otras universidades alrededor de la educación. Y propongo lo siguiente: la educación como interfaz. La educación, en primer lugar, entendida como un sistema de prácticas que replican o replica la educación creencias y legitima promesas. La educación replica creencias.
La educación replica la manera como asumimos el mundo. Trinomio cuadrado perfecto. Allí hay una creencia que ese conocimiento nos va a servir para algo. 2 más 2 es igual a 4, hay una creencia. Pero además se legitiman promesas. Usted si estudia va a tener trabajo. Usted si estudia, si pasa por aquí, va a ser mejor ciudadano. Usted si se aproxima de esta manera a la educación va a ser mejor persona. Hay una promesa y una promesa de sentido. Una promesa que nos vincula con aquellos elementos que la época nos propone como arquetipos interpretativos. Así, educación y prácticas educativas, docentes, pedagógicas de aula, las podríamos entender como interfaces de racionalidad práctica. Me encantó cuando la doctora Susana Vidal hablaba de la racionalidad práctica, muy en el sentido aristotélico tal vez, y esa racionalidad práctica como esa toma de decisiones, esa posibilidad de ser un nosotros compartido. Y esta noción de interfaz de escolar, y que también en su momento la ha tomado Levi, la interfaz como esa puesta en contacto de dos ambientes heterogéneos. Consideraría que la educación tiene que ver con esas interfaces, ambientes heterogéneos que entran en contacto, que nunca son puros, pero que nosotros en el ámbito educativo debemos aprender a mirarlos, aprovecharlos y hacerlos de ellos una oportunidad. La comunicación o transporte de procesos transformadores para la transmisión. En las interfaces hay una transmisión de creencias, de promesas. Y une movimiento y metamorfosis. Esto implica operaciones de traducción y transmisión, desde luego, pero además opera como posibilidad ecoevolutiva entre diseñador y usuarios. Es multidimensional, es decir, como interfaz, la educación implica pensar diferentes niveles de actuación entre quien asume la educación y quienes trabajan la educación. Bien, muy bien. Quiero presentar ahora entonces 3 experiencias para pensar la pregunta: ¿cuál es el sentido que queremos dar a la educación para un nuevo humanismo? 3 entradas, 3 experiencias concretas nacidas en el seno de la Universidad de La Salle. La primera es un programa de investigación auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, Comprensiones y Prácticas de la Formación Integral, que desarrollamos en el Grupo Intersubjetividad en Educación Superior desde el Departamento de Formación Lasallista, con colaboración de otros colegas, que a propósito ya salió el libro ayer me acaban de informar que ya está el libro en la web, ya está allí disponible. El libro se llama Formación Integral Universitaria, un itinerario. ¿Qué aprendimos con esta investigación? Muchas cosas, pero para los efectos de esta pequeña charla, aprendimos, 1, experiencias formativas en contextos locales y globales. Y parece que esto fuese algo muy común, pero no, sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque hablamos de experiencias formativas. ¿Qué valor cobra la experiencia? Segundo, el campo de la formación como lugar de interacciones complejas, servicios, subjetivación política, espiritualidad, etcétera. Allí también hay unas posibilidades importantes para pensar nuestra formación como campo. Y entonces aquí vamos pensando, ¿y en lo educativo qué? ¿Cómo pensamos la experiencia? ¿Cómo la pensamos como un campo de interacciones más allá de un campo de conocimientos? La segunda experiencia también desde la Vicerrectoría de Investigación fortalecida, y tiene que ver con un diseño de un modelo de formación ética en las universidades colombianas, que lo hacemos con el Centro de Estudio de Éticas Aplicadas de la Universidad de los Andes y el Centro Frónimo de la Universidad de los Andes, estos dos de la Universidad del Rosario. Estos dos centros se han preocupado muchísimo por pensar la formación en general, y nos unimos los 3 centros y empezamos a trabajar. Estamos adelantando la investigación, ya tenemos una primera fase terminada y encontramos varios asuntos. Primero, que parece ser que la formación ética en las universidades parece centrarse más en dilemas morales, estudio de casos, competencias argumentativas. Como lo decía la doctora Susana en su momento, hablando sobre la bioética con unos asuntos coloniales, con unos ejemplos que tal vez no son los nuestros, pero que son necesarios, pero no se centran fundamentalmente en la experiencia de la formación ética como tal. Por otro lado, y esto es clavísimo, porque si la educación tiene que ver con la experiencia, ¿qué implica la formación ética en este caso? En este orden de ideas, también evaluar la formación ética es una oportunidad para que las instituciones de educación se piensen aquellos sentidos, aquellas posibilidades y aquellas rutas de interacción. Tercera experiencia, un proyecto que se está desarrollando desde el Centro de Liderazgo y Liderazgo Docente, ¿sí? Y este centro de la Universidad de La Salle
está trabajando un proyecto con las escuelas normales del país, con las 137, ya se hizo algo en el 2016, 2017 y ahora hay una nueva posibilidad, pero este proyecto nos ha permitido pensar también qué implica la formación y los nuevos humanismos, podría yo traerlo para acá, en contextos rurales. ¿Qué implica las nuevas ruralidades? ¿Qué implica ese desplazamiento, esa posición entre lo rural y lo urbano que es común y entender que lo rural es valioso? La Universidad de La Salle ha hecho una apuesta fuerte sobre alrededor de todos de estos elementos, ha hecho una apuesta fuerte por pensar estos elementos formativos como tal. ¿Se fue la presentación? ¿No estoy viendo? No, ahí está, perfecto. Aquellos efectos formativos. Y denme 2 minuticos que no la estoy viendo. Ahora sí. Bueno, y en este orden de ideas resultaría importante pensar como varias dimensiones. Pensar qué implicaciones tiene aproximarnos al sentido que nos pone siempre más allá de un nosotros y nos lleva a un nosotros compartido. Hay algunas incitaciones que pueden ayudarnos muchísimo a pensarlo, ¿no? Me quedan 2 minuticos y diría lo siguiente. ¿Qué implicaría para nosotros pensar la formación en clave de nuevas posibilidades? Nuevas posibilidades más allá del formar profesionales. La formación crítica, esa formación crítica que nos permite aproximarnos de manera más fuerte a lo que somos como sociedad. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros entonces esos nuevos humanismos más allá de la simple legitimación de unas tradiciones? Pero ¿qué posibilidades tiene en proponer sentidos formativos? Usted puede ir mirando allí unas opciones, digamos, en las que podríamos actuar como universidad, que podríamos actuar como educadores, pero sobre todo en términos de ir más allá de eso que ha sido instituido normalmente y lo hegemónico. Claro, decimos, hay que ir contra lo contrahegemónico, pero también hay unas nociones de desarrollo que debemos ofrecer. ¿Qué implica formar profesionales? ¿Qué implica pensar nuevos humanismos en la educación, pero además nuevos territorios? En síntesis, ¿qué implica para formar para la vida? Y cerraría con la última pregunta que está allí al final que usted puede ver. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Porque la pandemia, así como está en la imagen, una imagen de hace unos buenos siglos, en otra pandemia, nos ha enseñado a resignificar nuestros horizontes, pero además nos ha enseñado a resignificar la comprensión de práctica pedagógica, la comprensión de práctica social. Y todo este tipo de prácticas nos permiten ir nuevamente a la pregunta, ¿cuál es el sentido que queremos dar a la educación para un nuevo humanismo? Muchísimas gracias, queda abierta la discusión. Fui muy juicioso con el tiempo, me disculpan por la forma tan apresurada del cierre. Pues, profesor Diego Barragán, muchísimas gracias por sus aportes. Muy bien, creo que nos deja claramente a todos y a todas los que participamos en las prácticas educativas, incluido quienes están en roles de estudiantes, pues precisamente qué sentido le apostamos a construir y cómo también problematizamos, incluso en diálogo con los planteamientos de la doctora Susana y de la doctora Sánchez, cómo problematizamos incluso esas promesas quizás atadas al mundo Silicon Valley y cómo problematizamos también, ¿no? las creencias, ¿no? que reproducimos sin mayor problematización en el mundo de la práctica educativa, ¿no? Y que nos invita a pensarnos constantemente en un acto ético, bioético, pues finalmente cuáles son los sentidos a los que le apostamos con la propuesta y el reto en que usted cierra su intervención. Muchísimas gracias. Y bueno, en este momento entonces tenemos 3 excelentes lugares para conversar. La propuesta central, la conferencia central de la doctora Susana Vidal, con los 2 comentarios que acaban de hacernos nuestros 2 profesores. Y quisiera además abrir el momento para las preguntas del público. Ya hay algunas, pero pues este es el momento entonces de empezar a conversar a través del modo pregunta, pues precisamente con nuestros 3 conferencistas, ¿no? Voy a empezar por 2 preguntas, sobre todo una pregunta grande para la doctora Susana Vidal, que me parece, pues y nos parece a varios acá que estamos coordinando la mesa, que abre también las conversaciones para el resto del público. Entonces, la pregunta la hace nuestro participante David Forero, y creo que es una pregunta que recoge no solamente los experimentos relacionados exclusivamente con la disciplina del mundo médico,
como bien lo ampliaba la doctora Susana Vidal, sino con todo lo que tiene que ver con la noción de vida humana y no humana, o al menos dentro de esas clasificaciones que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y la pregunta dice, doctora Susana, ¿cómo se puede entender desde la bioética los experimentos de genética para mejorar la calidad de vida o postergarla en los seres humanos contra los aspectos de los valores morales y éticos? ¿Cómo se ve, cómo se entendería desde lo bioético este tipo de experimentos? Adelante, doctora. Sí, a mí me parece que muchas gracias primero a los dos colegas, excelentes presentaciones, muy ricas para mí. Lo primero que me parece de esta, gracias David, entender que, vamos a ver, no solo los experimentos o intervenciones genéticas, sino cualquier intervención tecnológica que se presenta como una apuesta a mejorar el bienestar. Creo que Natalia fue muy clara en algunos ejemplos que dio. Ella habló de una intervención a nivel macro, digamos, de la atmósfera y que realmente nos dejó un poco congelados, pero esa misma tendencia a tratar de mejorar se ve expresada en múltiples intervenciones en la vida, tanto individual como en la naturaleza en general. Yo tenía el slide precisamente que corté, los 2 o 3 slides que corté, porque era ya, me excedí, no quería excederme más, tenían que ver, por ejemplo, con las técnicas de biología sintética, ¿no? Y pongo este ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo de lo que el colega está preguntando. Yo diría que la bioética no tiene respuestas. Eso es bien importante decir, porque precisamente estamos hablando de pluralidad, de diversidad, de humanismos, de bioéticas. Entonces, lo último que yo haría es decir, lo que debe hacerse es esto o aquello, lo que está bien en base a cómo se pregunta desde valores y principios morales, porque vivimos en una sociedad plural, diversa en términos morales precisamente, y las respuestas pueden ser diversas. Lo que en todo caso tenemos que ser capaces es de poner en diálogo las distintas voces y sopesar valores y principios que puedan definir cuál puede ser un camino razonable en esto de lo que hablábamos recién con Diego de razonabilidad práctica, cómo aplicar estos juicios que estamos haciendo y argumentos a esa razonabilidad práctica. El ejemplo de la biología sintética es el de la producción de vainilla, ¿no? Ustedes saben que ahora hay una enorme iniciativa en lo cual ciertas bacterias modificadas genéticamente, y ahí va lo que decía David, son capaces de producir vainilla artificial, que le llaman natural, porque en realidad es igual a la otra, y hay grandes tanques de vainilla. Pero claro, esto que se presente, lo que yo les traía era, como decía Natalia, el discurso de la ciencia, este optimismo del progreso, ¿no? Aparece una charla TED, un científico argentino, con la alegría de decir, mira lo que logramos, mira qué maravilla, y por el otro lado mostrar cuál es el impacto a nivel global que esta tecnología tiene en todos los productores de vainilla, por ejemplo, de Mozambique, de regiones de México y de otras partes del mundo, que evidentemente su vainilla es mucho más cara, va a ser más cara. Entonces, esto va a generar a lo mejor grandes desplazamientos en el empleo y hambrunas en enorme cantidad de poblaciones, y la pregunta que tenemos que hacernos es si esta intervención tecnológica realmente fue por el bienestar humano. Entonces, esto que nos decía de redefinir los conceptos, nos decía Diego, a mí me parece fundamental. Vamos a tener que definir qué es bienestar. ¿Qué es bienestar humano? ¿Qué es bienestar en general? ¿Qué significa transformar la vida para que la vida progrese? ¿Qué significa el progreso? Porque yo creo que hay una gran tergiversación de los términos, y si no aclaramos eso, entonces no hay un posicionamiento único,
Primero, segunda, diría, estamos muy impactados por un discurso positivista que respalda el progreso como el único camino al cual podemos avanzar sin detenerlo. No, la ciencia no se puede detener, no se puede parar. Y no se puede parar aún que nos mate a todos. Y aplicar esto del pensamiento problematizador y complejo. Es decir, no quedarnos en la reducción del análisis, de ver los pros y los contras de una sola intervención tecnológica, sino ser capaces de hacer un análisis de sus implicancias a nivel global. Ya no se pueden analizar más aquí, solamente aquí, sino que hay que verlo en términos amplios. Y luego ponerlo en debate social. Me parece que es un debate que no puede estar en el campo de la ciencia, de los científicos. Tiene que ser un debate abierto. No sé si respondo con eso, pero seguramente Natalia y Diego tengan algo para enriquecer esto. Total, total. Incluso creo, doctora Susana, que nos recuerda a usted y nos activa una vieja pero actual discusión entre la construcción de ciudadanía y la construcción de consumidor y consumidora, y allí qué tipo de relaciones, contradicciones, paradojas incluso están planteadas precisamente a propósito de también cuando experimentamos qué sujeto ciudadano está allí presente, ¿no? Muy bien. Voy a retomar una de las preguntas para los profesores, para la profesora Natalia y para el profesor Diego. Quisiera si los dos pueden abordarla. Y es la siguiente. El desarrollo de un mundo interdisciplinar podría llevar a plantear un modelo que reduzca la desigualdad global y coherente con el objetivo de prolongar nuestra historia en la Tierra. Una sociedad menos individual a una sociedad más colaborativa, sin llevar la actividad humana a una competencia con otros humanos, sino con una humanidad que colabore con el otro. Adelante, profesora Natalia. Sí, muchas gracias. Es una pregunta bastante compleja. Digamos que los esfuerzos, pienso que este puede ser un buen lugar para empezar a responderla. Los esfuerzos en los últimos años por abrir las conversaciones científicas, sobre todo aquellas nociones científicas muy restringidas a las ciencias básicas, ¿no? Un poco en línea de los ejemplos que estaba dando hace un momento la doctora Susana, y la posibilidad de abrirlas a que conversaran con digamos, las reflexiones sociales, políticas, digamos, en un sentido más amplio, pues sin duda ha contribuido en este trabajo interdisciplinar a entender que los fenómenos son profundamente complejos y no restringidos a una disciplina. Es parte de lo que nos está pasando un poco ahora con la pandemia y toda esta emergencia de este neologismo que empieza a circular en las comunidades académicas de sindemia, como pues para interpretar justamente que nuestras medidas que estamos tomando a propósito de este fenómeno que nos compete a todos, pues son medidas que no pueden ser vistas unidimensionalmente o solamente desde el punto de vista de la epidemiología y sus, digamos, sus aplicaciones en la toma de decisiones, sino que tiene que ser interpretado como un fenómeno social complejo que además tiene efectos diferenciales pues en relación con otras categorías como la desigualdad, como la pobreza, como el acceso a sistemas de salud, etc. Entonces, digamos que en ese sentido, en esa dirección, uno podría pensar en primera instancia que frente a tu pregunta por la interdisciplinariedad, sin duda ese diálogo interdisciplinar ha permitido que en las últimas décadas podamos entender que digamos, las fronteras que habíamos construido entre los campos disciplinares pues nos estaban alejando ciertamente de tomar decisiones y de colaborar en esas tomas de decisiones para justamente tratar de analizar, de dar alcance a pues, la multidimensionalidad de los fenómenos. Sin embargo, hay un asunto con la interdisciplinariedad que es un poco parte de lo que a mí me queda haciendo falta y que yo traté de presentar en mi comentario, y es este asunto de, bueno, una cosa es este ejercicio interdisciplinar entre expertos que nos reconocemos mutuamente como investigadores e investigadoras en unos campos, que podemos dialogar en el lenguaje científico y que al interior de ese lenguaje científico y de esa comunidad, pues creamos consensos y tenemos pues también un lugar de poder y de privilegio en la sociedad en relación a lo que nuestros conceptos producen o generan en términos de toma de decisiones.
Y digamos que ese es un solo nivel de la cuestión. Mi preocupación es por todos aquellos que no son expertos, por todos aquellos que no hacen parte de la comunidad académica y que sin embargo tienen que no solamente verse afectados también por buena parte de los fenómenos que estudiamos, sino centralmente por las estrategias que nosotros y nosotras diseñamos en la comunidad científica para dar cuenta de esos fenómenos y resolverlos. Allí es donde me preocupa que esta restricción del sentido de colaboración, del sentido, digamos, que le estaban dando a la pregunta acerca de esta posibilidad de no competir, sino de colaborar con otros para resolver nuestros problemas estructurales, creo que tiene que ser una conversación mucho más amplia, más amplia de la comunidad científica, más amplia que lo sencillamente interdisciplinar, y que vincule justamente las maneras en las que diferentes comunidades en diferentes contextos pues tienen que vivir con los efectos tanto de los problemas como de las soluciones que inventamos para ellos. Entonces, así creo que sin duda pensando la colaboración en ese sentido mucho más amplio que excede por mucho los límites de lo que hemos emprendido como nuestro proyecto científico y tecnológico contemporáneo, en este sentido podemos conseguir pues digamos unas rutas por lo menos más plurales, ¿no? Que reconozcan ciertamente esa pluralidad para resolver pues estas tensiones y desafíos que tenemos en este momento. Muchas gracias, doctora Natalia, ¿no? Una invitación total a tampoco homogeneizar un único sentido de lo colaborativo en la idea de lo armónico, sino también en la idea del debate. Muchísimas gracias, doctor Diego Barragán. Gracias, profesora Clara. Yo quisiera arrancar por algo que dijo la doctora Susana al final de su intervención. No sé las palabras exactas, pero hablando de la bioética como ese desánimo, como esa carga desesperanzadora que aparece en muchos contextos. Y yo creería que es importante para pensar unas nuevas rutas, porque hay que pensarlas, la esperanza. Un gran colega que algunos de nosotros conocemos dice, esperar y temer es lo mismo, y me encanta, pero la esperanza es que los males que nos pueden hacer mucho daño están lejos. La esperanza está cargada de fantasía, diga Aristóteles cuando habla de la ética médica y cuando habla de la racionalidad práctica, y la fantasía de poder alejar los males. Y creo que esos son los proyectos humanos, intentar alejar los males, el principal la muerte, ¿sí? Y los males en términos de desigualdad, los males en términos de ausencia de salud, y esa esperanza implica unas acciones importantes. Claro, dirá, es que hay que reconfigurar, dirán algunos, hay que reconfigurar el modelo, hay que configurar y hay que hacerlo, las comprensiones de desarrollo, pero es que el modelo funciona. El problema es que es para quién. El problema es para quién. ¿Y quiénes quedamos por fuera de eso? Y desde dónde estamos haciendo el discurso en el momento en que necesitamos decir que eso está mal, y quiénes lo aceptan y toman las decisiones. Y me llama muchísimo la atención esa pregunta, incluso juntándola con alguna chica que lo puso allí en el chat, porque ¿qué significaría para un estudiante universitario como todos los que están aquí? Bueno, muy bonito lo que ustedes dicen, y yo me tengo que graduar, yo me tengo que enfrentar con la vida, como le decía Natalia, más allá de lo académico, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Por eso creo que allí aparecen unas rutas interesantes, la crítica, aparece la esperanza, el nosotros compartido, la resistencia, pero lo que compete a la educación es, creería yo, dentro de muchas posibilidades, pero una importante, generar experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje, experiencias de aprendizaje de la ciudadanía, experiencias de aprendizaje de la ética, experiencias de aprendizaje de reconocimiento del otro, y eso no se hace tan fácil, porque nuestro sistema educativo, según los últimos siglos, se ha centrado en el conocimiento y no en la experiencia. No es tan fácil, pero creo que se van dando los pasos y eso nos permite pensar nuevamente en lo que significaría resignificar la historia a la luz de comprensiones que están presentes, pero con nosotros compartido, y en el caso de la formación y la educación, una formación que apunte a otras posibilidades. Pues muchísimas gracias, profesor Barragán. Fíjense que acá acaba de plantearse también un debate a propósito de lo multidisciplinar y lo interdisciplinar, también en el reto de hacer en el diálogo de saberes, precisamente, como lo planteabas hace un momento, nuevas creencias, la apuesta por nuevas creencias, nuevas promesas que nos permitan en verdad
esperanzar, ¿no? Finalmente, la esperanza por la vida plena, la vida digna, ¿no? La vida justa. Bueno, vamos a plantear una pregunta para los tres, para la doctora Susana, la doctora Natalia Sánchez y el doctor Diego Barragán, en el orden que lo acabo de plantear. Y es una pregunta realizada por Catalina López. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos bioéticos que se han visibilizado en este singular momento que vivimos? Cómo la pandemia pone en el centro la reflexión bioética. Y bueno, hemos escogido además esta pregunta a propósito de algunas de sus intervenciones y de este tiempo tan particular que está atravesando nuestras existencias. Entonces, doctora Susana, ¿está por ahí? Sí, Adelante, sí, doctora claro. Susana. Bueno, gracias. La pregunta, sabe que desde la pandemia, hemos estado hablando de la pandemia probablemente en los últimos meses y sobre todo ha sido un tema central a las recomendaciones de los comités nacionales de bioética de la región. De hecho, Colombia ha hecho, el Comité Nacional de Bioética, el Consejo Nacional de Bioética ha hecho también un documento. La mayoría de los comités están trabajando en esto, nosotros también. Bueno, así que esto es algo que sale como... Me parece importante, es un tema largo, solo lo voy a mencionar los grandes títulos de los apartados que valdría la pena como retos más bien, y en esto, bueno, sí, hay que tener en cuenta esto de ser un poco negativos, Diego, por ahí hace falta un poco de... tal vez me gustó eso, pensar que nosotros en general, nosotros digo yo, no suelo hablar de esperanza, sino de acción transformadora. Y de alguna manera creo que esa praxis transformadora es donde veo la posibilidad real de hacer de este un mundo distinto. No como un sentimiento de ilusión, sino como realmente poner los pies en la tierra y empezar a hacer, ¿no? Pero compartimos esa necesidad de una esperanza, no sé, de acción digo yo, ¿no? Bueno, yo diría 4 retos, grandes titulares. El primero será cuál es el rol del Estado que queremos tener los estados en el futuro, luego de un debate que no termina y que vemos que ahora los países europeos están retomando entre esta confrontación que se ha establecido entre el rol, digamos, la búsqueda de los estados a través de medidas sanitarias de buscar la salud colectiva, que confronta con el ejercicio pleno de los derechos individuales. Y confronta en algún sentido porque hay una serie de medidas restrictivas de las libertades individuales que de algún modo han sido rechazadas por algunos sectores de la comunidad y que hoy se va volviendo cada vez más un debate abierto, sobre todo en otros temas que involucran, por ejemplo, la invasión de la privacidad con tecnologías de inteligencia artificial, y la libertad de expresión y una cantidad de aspectos que van poniendo en juego hasta dónde puede llegar el Estado en este afán de promover determinados objetivos de salud pública, ¿no? Que es una discusión antigua, pero que se ha reabierto fuertemente frente a otros que consideran, bueno, y de la mano que consideran que sus libertades son intocables. Y de la mano de ello, ver un resurgimiento del rol del estado de bienestar frente a una ola de neoliberalismo que ha venido afectando en los últimos 30 años fuertemente. Entonces, vale la pena pensar cuál será el modelo de Estado al que queremos o quisiéramos aspirar. El segundo para mí tiene que ver con el derecho a la salud y el que llamamos hoy derecho a la ciencia, que fue reformulado por el Comité de DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en términos cómo se mostró hoy que el derecho a la salud se transforma en un núcleo central del cual que no puede ser más abandonado. Países donde el derecho a la salud no existe, como es el caso conocido por todo Estados Unidos, evidentemente ha tenido una situación desastrosa.
unos resultados desastrosos. Y se muestra también en el progresivo desfinanciamiento que han tenido los servicios de salud con políticas de achicamiento del Estado. Entonces, derecho a la salud por una parte, el gran reto, priorizarlo, digamos, ponerlo en primer lugar, y el derecho a la ciencia como acceso al conocimiento libre, en todo el proyecto de Open Science, en un mundo que creíamos iba a ser distinto y hoy como nunca está poniendo barreras de patente. O sea, eso me parece que el derecho a la ciencia y el derecho a la salud es central. Esta pandemia, tercer lugar, puso en cuestionamiento el valor del concepto de igualdad entre los seres humanos cuando se empezó a debatir sobre cómo deberían ser distribuidos los recursos en situaciones críticas. Y esto abrió una cantidad de debates, la verdad, algunos muy interesantes, otros muy lastimosos, muy lamentables, donde aparecieron ideas que creíamos erradicadas, donde había que priorizar a los seres humanos por la edad, por su condición, por las contribuciones que ha hecho a la sociedad y por una cantidad de cosas que fueron notables que en esta época volvieran a resurgir, sin hablar de otros que apelaron a otras diferencias. Bueno, esto me parece que finalmente creo que triunfó la idea de igualdad y de dignidad humana como base para la distribución de recursos escasos. Y la última, para mí, la que está más actual hoy, es cómo podemos repensar el concepto de incertidumbre de la ciencia, ¿no? Le parece que hoy más que nunca le cuesta a todos aceptar mucho lo que no sabemos y que la ciencia no podrá por ahora darnos la respuesta. Como la ciencia no lo puede hacer, lo están dando las empresas farmacéuticas y los gobiernos o algunos políticos. Y esto es verdaderamente inaceptable. Me parece que tenemos hoy que repensar cuál es el lugar que queremos darle a la ciencia y recuperar el concepto de incertidumbre, que es maravilloso y tiene bastante que ver con lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Así que estos 4 puntos me parece que son los retos que la bioética hoy por lo menos tiene sobre la mesa. Muchas gracias. No, doctora Susana, muchísimas gracias. Creo que los 4 nos dejan pensando, reflexionando, interrogándonos y bueno, con nuevos retos y dilemas también, ¿no? Doctora Natalia Sánchez. Gracias. Yo simplemente voy a agregar uno. Creo que la presentación de Susana fue bastante interesante en términos de las diferentes dimensiones a las que apeló a propósito de la pandemia. Y yo quiero tomar un poco el punto en donde dejó el tema del principio de incertidumbre en la ciencia, para hablar del reto que a mí me parece, digamos, ha sido especialmente complejo en algunos contextos, no en todo el mundo, pero sobre todo en algunos países, en esta relación entre ciencia y sociedad, ¿no? Digamos, hay diferentes contextos en donde esta relación ha mostrado, digamos, más allá de pues las preocupaciones o las angustias producidas por la incertidumbre, pues verse, digamos, en la tensión producida, entre otras, por las interpretaciones con ciertas intencionalidades políticas muy claras, con unas agendas políticas muy claras, al conocimiento científico y a, efectivamente, las recomendaciones científicas. Y creo yo que allí empieza a aparecer un fenómeno que además es muy nuevo y que valdría la pena inclusive hacer una sola conversación sobre eso, y es estas apariciones recientes en revistas pues muy reconocidas, con muchísima visibilidad académica como Nature, ¿no? En donde recientemente, y a propósito del tratamiento que se le ha dado al conocimiento científico en épocas de pandemia de parte de algunos gobiernos, el editorial de la revista se arroga la responsabilidad de cuestionar las decisiones políticas de un Estado y proponerle a los ciudadanos, en el contexto de Estados Unidos, qué decisión tomar en el contexto electoral, ¿no? Y esto es algo, yo creo, sin precedentes, ¿no? Es algo que a todos y a todas nos deja con la sensación de que estamos frente a algo nuevo, frente a un fenómeno en el que ya la ciencia no se propone ella misma como neutral y objetiva, distante de la discusión política, sino que se involucra en ella y dice, no hay un momento histórico como este para entender que lo que está en juego en la ciencia es político.
Y creo que en eso parece ser, en mi opinión, que nos enfrentamos a uno de los mayores retos en términos bioéticos que nos ha planteado la pandemia. Y es a propósito justamente de la manera en la que se ha venido construyendo esta relación entre la ciencia y la sociedad y los usos que esa relación, pues digamos, hoy genera a propósito de una emergencia que tiene en riesgo a muchísimas personas y que ha cobrado la vida también de muchísimas de ellas. Eso sería lo que yo querría contribuir. Excelente. Muy potente, ¿no? Incluso para pensar cómo se plantean allí pues todos los debates a propósito de la soberanía sobre el conocimiento, ¿no? Que generalmente era una noción más colocada sobre los estados, pues ahora hay que desplegarla en otros campos como la educación y la producción de conocimiento. Doctor Barragán. Bien, no, estos son solo unas notas a pie de página a lo que han dicho las compañeras que lo han presentado muy bien. Yo diría tres cosas. Lo primero es el reto de la bioética en convertirse en un asunto político, un asunto de todos. La ética, la bioética, pero es que nos estamos jugando el futuro planetario. Eso en primer lugar. Y esa dimensión del humano como algo que hay que seguir revaluando, entendido no solamente como lo antropocéntrico, sino como otras posibilidades, como lo decía la doctora Susana. Lo segundo, un asunto bioético, ¿sí? Tal vez puede ser cuestionable, y es el tema de las migraciones climáticas y la migración planetaria. Así, la ciencia ficción. Esto era ciencia ficción, pero ya se están planteando las naciones la migración planetaria. Claro, eso implica, yo insistiría, doctora Susana, como acción. Y lo lanzaría a pensar en términos de la universidad, los sistemas formativos. ¿Cómo es que actuamos? No solamente una esperanza como un futuro posible, ¿cómo actuamos? Y cómo propiciamos a los estudiantes experiencias de aprendizaje para la acción. Experiencias de aprendizaje para la acción y no lo teórico. Nada más lasallista que la esperanza y el servicio, pero como acción. Y en ese orden de ideas, la acción, la esperanza, y pongo la última dimensión para pensar lo bioético en lo rural, las ruralidades, como dice Eduardo Pérez, ruralidades. ¿Cómo poner allí la esperanza y ver posibilidades? Claro, negándole a otro posibilidades de desarrollo, negándole a otro, no lo sé, pero una ruta interesante para pensarlo contrahegemónico, pero es la ruta que debemos pensar los académicos para poner esto en lenguaje común y en acción común. Bueno, muchas gracias y hasta ahí llegaría yo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Susana Vidal, doctora Natalia Sánchez, doctor Diego Barragán. Creo que excelentes posibilidades a la pregunta que teníamos que provocaba esta conversación. ¿Cuál es el sentido que queremos dar a la educación para un nuevo humanismo? Creo que incluso la pregunta se transforma en este momento de cara a los excelentes aportes que ustedes nos han dejado el día de hoy y que creo que nos plantea precisamente el reto a propósito de pensar la vida más allá de simplemente la pulsación del cuerpo humano y todas las experiencias de vida aunados a los adjetivos con que precisamente desde el sur venimos planteando la vida, ¿no? La vida justa, la vida digna, la vida puesta en diálogos con nuevos significados a propósito de incluso la idea de cultura, de democracia, de desarrollo, de política, ¿no? Entonces la vida en diálogo constante con todas estas expresiones que finalmente nos dejó la literatura moderna, pero que ahora puestas en nuestros territorios, en nuestras épocas, en la problematización a nuestros sentidos y promesas con la educación, pues nos plantean todo un reto a quienes estamos involucrados e involucradas en las prácticas educativas latinoamericanas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que excelente debate, excelente conversación. Y bueno, profesor José Luis, le devuelvo entonces la palabra a propósito de la tarea que me encomendaron. Muy bien. Un reconocimiento muy especial a los profesores Susana, Clara Inés, Natalia, Diego Fernando por su participación y por todos estos horizontes conceptuales y experienciales que nos dejan en este segundo eje temático de la Cátedra Institucional Lasallista, Educación y Nuevos Humanismos.
A ustedes, nuestros participantes, los invitamos a nuestra tercera sesión que se desarrollará el día jueves 12 de noviembre a las 9 de la mañana a través de esta plataforma GoToWebinar, y en ella desarrollaremos el eje temático de la tecnología y los límites de lo humano. Contaremos con la presencia del profesor Boris Pinto Bustamante, profesor de la Universidad del Bosque, y el hermano Ariosto Ardila Silva, rector de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Chao. Gracias, Muchas gracias, gracias. José. Muchas gracias, Clara, y a Diego y Natalia. Hasta pronto. Gracias. Saludos. Igualmente a ustedes. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Igualmente.